Mi nombre es Juan Carlos Ferré Olivé, yo soy de origen argentino, mas también tengo la nacionalidad española porque vivo en España hace 40 años y yo soy catedrático de Derecho Penal ahora mismo de la Universidad de Huelva, en Andalucía, en España. Eu gosto muito de ficar aqui em Brasil, como enseñante, como palestrante, como pesquisante tamén. Eu gosto moito del direito brasileiro, sou catedrático de direito penal e eu gosto moito del direito penal brasileiro. Por iso, eu teño aquí un libro, un tratado de direito penal brasileiro, parte geral, con dos colegas brasileños que son moito amigos, moi competentes, William Terra de Oliveira, do Ministerio Público del Estado de São Paulo, e Alexis Couto de Brito, advogado e profesor de la Universidad Mackenzie. Eu soy tamén mackenzista, porque ontem la Universidad Mackenzie me distinguió con el doctorado honoris causa por esa universidad y el anterior doctorado honoris causa en Derecho Penal por la Mackenzie fue con mi querido también maestro, profesor Klaus Roxin. Yo participé en ese acto en 2015 y hoy retorno, mas no como acompañante de un gran penalista, sino simplemente como un penalista, también doctor honoris causa, hispano-argentino, que adora Brasil. Eu coñezo, por iso, moito das virtudes e defeitos que ten el direito penal brasileiro, como ten tamén el español, argentino e todos. Eu traballo especificamente hoxe en el direito penal económico. Non porque el outro direito penal, el tradicional, el histórico, sella peor, eu tamén o traballado, e traballo ocasionalmente, mas porque el derecho penal económico genera los desafíos más interesantes e importantes del derecho penal hoy. Se traballa, ou se ha traballado moito, la dogmática jurídico-penal de origen alemán, germano, con os grandes filósofos e penalistas de aquel país, mas agora é o momento de analizar críticamente el derecho penal económico. El derecho penal económico hoy se estructura con unos delitos complejos, difíciles, concretamente en dos o tres direcciones muy claras, que van, por un lado, los delitos o crímenes fiscales, defraudaciones tributarias, por otro lado, el delito estrella, el branqueamiento de dinero, el lavado de dinero, y a eso se suma también la corrupción, que tiene que ver porque no hay corrupción sin finanzas, sin bancos, sin dinero, y otras cosas que van muy emparentadas y muy próximas. A responsabilidad penal das persoas jurídicas, que en Brasil se resiste hoje, pero que eu sei que tarde ou temprano será, como acontece en todo o mundo, un espacio muy importante del derecho penal, y a lo que se suma el compliance penal y a lo que se suman otras cosas. Derecho penal y nuevas tecnologías, criptomonedas, criptofraudes, criptoestafas, criptoengaños. Es el futuro, el presente, pero también es un espacio criminoso por excelencia. Y también se puede hablar de el decomiso de bens, la extinción de dominio que se fala en muchos países, que son, si vemos, todos aspectos que giran en torno al dinero. Entonces el derecho penal se ocupa del dinero. Se ocupa del dinero. Históricamente siempre ha habido dinero en los crímenes, en muchos crímenes, lógicamente, los delitos contra el patrimonio, pero hoy es otra escala, es otra evolución. La cuestión interesante, importante, es que las leyes penales especiales, el Código Penal, se transforma cada día en un instrumento que responde a políticas o estrategias que van mucho más allá de los legisladores de cada estado o de cada país.
Significa eso que el legislador hoy para un derecho penal económico brasileño no vive en Brasilia, no actúa en Brasilia, no decide en Brasilia, decide en los grandes focos internacionales de poder económico. Ellos son los que dicen, a través de instituciones que no están del todo reguladas, qué debe ser crimen y no en materia económica. Y ustedes pueden decir, bueno, Brasil tiene soberanía legislativa, tiene un parlamento, tiene órganos institucionales para reformar las leyes penales. Sí, pero quien tiene la auténtica verdad y la palabra es el poder financiero, porque las sanciones en el ámbito económico, en el ámbito financiero, en el ámbito de los bancos y mercados, son mucho más importantes para los estados que una reprobación de las Naciones Unidas o de otros órganos internacionales, que son los clásicos, pero son los menos poderosos. Hoy mandan los organismos económicos, y esos organismos económicos deciden qué debe estar en cada código penal, porque si el Estado no acepta sus recetas, sus recomendaciones, entonces entra en la lista preta, entra en los estados sin financiación, entra en los estados pobres, en los que no tienen capacidad de una reconstrucción económica importante. Por eso, hoy yo puedo venir a Brasil y hablar de blanqueamiento de dinero en los aspectos penales y preventivos, y ustedes me van a comprender perfectamente. Falamos el mismo idioma. Podemos hablar de fraudes económicos, fiscales, criptomonedas. Podemos hablar inclusive de responsabilidad penal de las personas jurídicas que vosotros ainda no tenéis desenvolvido previamente, pero cuando se habla de compliance, ninguna empresa desconoce lo que es el compliance, ninguna empresa previene cualquier tipo de riesgos penales o administrativos o de cualquier signo, porque el compliance no es otra cosa que un mecanismo de prevención de riesgos que obliga a las empresas a una reestructuración interna conforme unas pautas que no se inventan en Brasilia, se inventan en los mercados internacionales, se inventan en Nueva York, se inventan en Zurich, se inventan en estos focos económicos de poder que están estableciendo cómo debe ser la pesquisa, cómo debe ser la sanción, cómo debe ser el desenvolvimiento de los crímenes económicos en todo el mundo. Falamos el mismo idioma sin que tal vez tengamos las mismas leyes, pero el encuentro es absolutamente total. Por ese motivo, en todo el mundo existen las unidades de inteligencia financiera, y esas unidades de inteligencia financiera están agrupadas a través de lo que se conoce como el grupo Egmont, con sede en Canadá, y tiene unas pautas similares para que exista una obligación de aportar informes sobre todos los clientes de los bancos, de los abogados, de los notarios y todos los que consumen en casinos, y todo el que mueve dinero está siendo sometido a una investigación permanente. Está bajo sospecha, está en un espacio donde el ciudadano ha perdido un poco su libertad y su individualidad y su información, en el fondo su intimidad. Por ese motivo, dado que la tendencia mundial va en ese enderezo, va buscando que todos los ciudadanos aporten información financiera, fiscal, evitar el blanqueamiento de dinero, la intimidad económica está en riesgo. Por eso se precisan reglas y normas jurídicas claras, saber hasta dónde hay que investigar, saber hasta dónde, obviamente, el Ministerio Público tiene que hacer uso de esas leyes para investigar a los ciudadanos en un marco de legalidad y no en un marco de supremacía o atropello o reducción de derechos. En este contexto, entonces, nos estamos moviendo a nivel mundial. Por eso se puede hablar de un lavado de dinero, tanto en Europa como en América, en parámetros muy similares. Se puede hablar de una necesidad de criminalizar fraudes
económicos y fiscales de una manera importante, contundente, pero con garantías. Con garantías. Y ese equilibrio entre la necesidad de pena, la necesidad de la intervención del Ministerio Público, de su instrucción, la necesidad de un juzgamiento ecuánime y equilibrado, es un poco la preocupación de hoy para el derecho penal nuevo, el derecho penal contemporáneo. Curiosamente, esta transformación está originada en el mundo anglosajón. Y la gran diferencia entre el derecho penal de origen europeo, tradicional, germánico, fundamentalmente, la teoría del delito y la teoría del error de la teoría del delito, los instrumentos que maneja la dogmática penal, todo esto tiene una base filosófica. Es decir, la diferencia, lo que ha distinguido al derecho penal alemán en relación al anglosajón, es la trascendencia de la filosofía. Esto de la filosofía del derecho. Quiere decir eso que la sanción penal no está vacía de una justificación. No se sanciona porque lo dice el legislador sin más, sino que tiene que haber un bien jurídico, tiene que haber un porqué, tiene que haber una base filosófica de lo que se castiga y cuánto se castiga y por qué se castiga. Por ese motivo, aferrándose a esos principios filosóficos, los alemanes, el derecho penal alemán, se resiste a aceptar la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque la responsabilidad penal, la teoría del delito, se construye en torno a un ser humano que tiene que tener dolo, que tiene que tener culpabilidad, que tiene que tener conciencia de esa antijuricidad de su conducta, que en el mundo anglosajón está, en el derecho del mundo anglosajón, en el common law está derivado en un segundo plano, no es tan importante. Claro, ¿cómo conciliamos todo eso? Un derecho penal económico que nace del mundo anglosajón, con pautas anglosajonas, que ya acepta plenamente, sin inconvenientes, una serie de pautas sustantivas y procesales importantes que formalizan el crimen, y un derecho penal europeo que de raíz hermana, que en Brasil se ha impuesto también tradicionalmente, que tiene una teoría del delito, que tiene un bien jurídico, que tiene una fundamentación de la pena, que pregunta ¿para qué se impone una pena? Es decir, en el modelo anglosajón, en los Estados Unidos, una persona puede ser condenada muchas veces a prisiones perpetuas y no recibe ningún tratamiento penitenciario, no tiene sentido, tiene que trabajar para justificar su estancia en prisión. Pero también el que tiene penas breves también tiene que trabajar y no hay ninguna estrategia resocializadora porque no interesa. El Estado no gasta dinero en resocializar a las personas. En Europa el planteamiento es diferente. El fundamento filosófico exige interpretar por qué se sanciona, cuál es el fin de la pena, qué se persigue con eso. Obviamente, en ocasiones la resocialización no se consigue, la resocialización es una utopía, la pena no tiende a eso, pero tiene que tener un objetivo. Tal vez el objetivo es que no se repitan los crímenes, es decir, la prevención general, que es un fin razonable de la pena que existe y se fundamenta. Pero el derecho penal, la pena, su instrumentalización, no está vacía de contenido. La filosofía del derecho, que es muy importante, y no falo de un derecho penal mínimo ni máximo, eso, el punto de la entidad del derecho penal lo va a dar cada país, cada Estado, lo va a dar sus necesidades de política criminal. Pero esa política criminal no debe resumirse en un modelo puramente retribucionista, en un modelo que no tiene más que una venganza, que es la ley del talión aplicada al derecho penal. El derecho penal tiene que procurar de alguna forma la reinserción, la resocialización de los sujetos, que es un objetivo tal vez utópico, idealista, irrealizable en ocasiones, pero aunque una pequeña parte de la población carcelaria se reinserte socialmente, es un éxito para el Estado. Si ninguém se resocializa, es un fracaso. Y en eso hay que trabajar, en eso hay que estudiar. Y ahí viene el problema. ¿Precisa el crimen económico una resocialización? ¿Precisan aquellos que son altos directivos de la política, corrupción, de los bancos, las finanzas, los fraudes, las estafas?
ser sometidos a una resocialización? Pues seguramente sí también, porque resocializar no solo es que el marginal se incorpore a la sociedad y aprenda a trabajar, sino también que el delincuente del crimen económico pues reconozca su error y que no lo vuelva a practicar, es decir, que no vuelva al mercado y siga cometiendo fraudes y estafas, defraudaciones tributarias u otro tipo de crímenes contra la hacienda pública o contra la seguridad social. Todo eso es, o fraude de subsidios, tan importante. En toda Europa tiene una estrategia de subsidios que van beneficiando determinadas actividades para el regulamiento del mercado. El fraude de subsidios es muy grave en Europa, porque son fondos públicos, el dinero público que se subsidia, pero aquí también hay subsidios, aquí también hay ayudas económicas a determinados sectores, y esos subsidios tienen que cumplir la finalidad que traza ese subsidio y no ser derivado al bolsillo del empresario que no cumple con sus obligaciones para las cuales le ha sido dado ese dinero público. El dinero público hay que recaudarlo y no se recauda si hay fraude, y hay que protegerlo en su aplicación real cuando se gasta el dinero público. Es un bien escaso y que debe ser cuidado, y hay que protegerlo del empresario defraudador y del político corrupto, lógicamente. Y esto es una enseñanza que tiene que cundir en todo el Estado y en toda América Latina, donde muchas veces se olvida, se perdona, se esquece al funcionario, servidor público que ha robado dinero y que vuelve de alguna forma a la realidad del financiamiento público como si ninguna cosa hubiera ocurrido. Es importante entonces que se cuide el dinero público, y el derecho penal económico no hace en definitiva otra cosa que hizo: cuidar el dinero público en distintas manifestaciones, en lo que es los fraudes tributarios, en lo que es las defraudaciones a la seguridad social, que las personas que reciben indemnizaciones por enfermedades o cuestiones que no tienen, porque están defraudando entonces a las arcas públicas o al dinero público, y lógicamente también que el dinero que proviene del crimen no se reinvierta en otras empresas y en otras finanzas, y que aquel que fue traficante de drogas y ganó mucho dinero, mañana no sea el presidente del banco porque ha podido comprarlo con el dinero que proviene de la droga, y eso no interesa a nadie. Eso es el lavado de dinero, el blanqueamiento de dinero, que es un crimen que hay que perseguir, pero hay que perseguirlo con racionalidad, y ahí está el marco que debe darse al Ministerio Público para que persiga seriamente lo importante y que no persiga lo que es poco importante. Muchas veces en España hay procesos penales por blanqueamiento de dinero por un fraude de $500, porque una persona prestó su número de cuenta corriente para que le ingresaran un dinero por una pequeña comisión, y ahí derivaba un blanqueamiento, una legalización del capital, un blanqueamiento de dinero. Eso no es. Hay que perseguir los crímenes importantes, los crímenes grandes, y para eso es muy importante que el Ministerio Público tenga una formación completa, un poco de economía, un poco de contabilidad, un poco de finanzas, de manejo de empresas, de poder interpretar y leer en los libros de contabilidad dónde está el fraude, cómo circula el dinero preto, dónde está la comisión, dónde está la corrupción. En ocasiones no está reflejado, pero en ocasiones sí. Es interesante que uno de los temas más cuestionables de las empresas alemanas fue que algunas empresas que pagaban comisiones por obtener obras públicas en América Latina fundamentalmente, claro, gastaban mucho dinero de corrupción, y pidieron al fisco alemán que ese dinero invertido en corrupción fuera descontado de sus impuestos, porque formaba parte de su inversión. Eso despertó, obviamente, la creación de crímenes específicos de la corrupción de funcionarios públicos extranjeros, porque el problema es allí, en el foco, en donde está la empresa que se corrompe, porque en el país donde se corrompe, ninguém mira porque dice que es dinero que viene de fuera, que no es dinero que te cueste a ti, pero es dinero que te cuesta a ti, porque el dinero sale de los fondos públicos de ese país y es pobreza para el Estado que está redistribuyendo en sus gobernantes un dinero negro, un dinero irregular
que se paga también con los impuestos, porque es de ahí donde salen las obras públicas. En síntesis, un replanteamiento, una reestructuración, una reflexión sobre estos crímenes. Estoy a punto de sacar en España un tratado sobre blanqueamiento de dinero, que es un libro de unas 450 páginas en la editorial Tirant lo Blanc, pero con la que trabajo. Mi tratado aquí en Brasil también está con Tirant lo Blanc, y vamos a procurar hacer una edición brasileira con William Terra de Oliveira, que no solo es un destacado miembro del Ministerio Público, sino que también es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado estos temas. Es un auténtico crack, no en el fútbol, ya, alguna vez lo fue, pero es un crack jurídico, y él quiere hacer esa obra, ese libro, con el profesor Alexis Couto de Brito de la Universidad Mackenzie, y los tres ya estamos comprometidos a aportar a Brasil un texto renovado, un texto crítico que no acepta sin más las recetas de los organismos internacionales, los mira con mucha atención y establece cómo debe ser el derecho penal brasileño en materia de blanqueo de dinero, que es muy importante, y ustedes ya verán en un futuro muy próximo cómo ese crimen va a ir adquiriendo cada vez más peso, como lo tiene en prácticamente todo el mundo. En Europa es fundamental para el funcionamiento de la empresa, para el funcionamiento de la economía, para el funcionamiento de todas las entidades jurídicas y no jurídicas. El blanqueamiento es un fantasma, es un crimen latente, está ahí, pendiente, siempre. En América Latina igual, y en Brasil no es una excepción. En consecuencia, ya tendrán noticias de ese tipo de publicación, y seguramente de algunos cursos formativos que podemos llegar a organizar en estas materias para, siempre teniendo en mente la legislación brasilera, pero para aportar ciertas luces sobre temas que son polémicos, difíciles y que requieren un poco de atención por parte de todos los operadores jurídicos. Sin más, muchas gracias por esta aceptación. Para mí es un enorme placer estar aquí nuevamente en la Escuela del Ministerio Público. Hace muchos años que no estoy aquí. Lembro cursos interesantes, hace 8 años aproximadamente fue la última vez, y espero que las nuevas autoridades sean sensibles a convidarme para que pueda seguir colaborando también en la formación de unos fiscales muy laboriosos que tiene Brasil, un cuerpo de fiscales muy competentes y muy serios. Y ya están formados, pero más todavía. Muito obrigado.